Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, mi nombre es Willy Pujols. Bienvenido a Graceways en español, y quisiera darle una bienvenida desde donde quiera que usted nos acompañe. Por favor, si usted pudiera tomar un momento y hacer un clic en el botón de suscribirse o seguir para que usted pueda estar con nosotros nuevamente la próxima semana. Hoy el pastor Marco continuará con la serie Oremos. Ahora, póngase cómodo, acompañado con una buena taza de café, y comencemos con el mensaje de esta semana. Buenos días, mis queridos hermanos. Qué bueno estar de nuevo, como decimos siempre ahora, ¿verdad? Conectados en este momento, pero también ustedes que están aquí esta mañana. Es una bendición el poder reunirnos hoy en persona, y aquellos que no pudieron, y no solo eso, pero todavía no se animan, entendido, y es una bendición el poder estar en esta forma en que podamos comunicarnos, conectarnos y gozarnos unos con otros. Hoy estaré terminando la serie que empecé hace unos 3 o 4 semanas, que las llamé Oremos, y hoy estaré hablando sobre el tema de que tenemos acceso. Quizás uno de mis temas favoritos en cuanto a la oración se refiere, el hecho de que tenemos acceso. La oración, como ustedes saben, es simplemente un ejercicio en el cual yo voy a hablar, aún mentalmente preparándome para hablar con mi Dios. Es la comunicación espiritual con el Creador de los cielos y de la tierra. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, pudiéramos decir, es como nuestro traductor, ¿verdad? Que hace que nuestra oración llegue a nuestro Dios en la forma correcta, aun cuando nosotros, pudiéramos decir, no sabemos cómo orar. Vimos un modelo la semana pasada en que el mismo Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos el cómo orar, o cómo a lo menos iniciarse. Cristo es nuestro sumo sacerdote, y Él ha hecho posible que tú y yo tengamos acceso a nuestro Señor. Es la bendición más grande que nosotros podemos tener como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, al ofrecer a su Hijo en la cruz del Calvario, ha provisto para nosotros un acceso inmediato a su presencia. Y esto es lo que quisiera hablar en primer lugar. Dios, nuestro Dios, es un Dios accesible. Como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes acceso inmediato a su presencia. ¿No es maravilloso? Quiero que pienses por un momento. A veces nosotros queremos ir y visitar a alguien, quizás a alguien importante, y muchas veces tenemos que hacer una cita, ¿verdad? Pudiera ser que inclusive al hacer esta cita, muchas veces ni tengamos el privilegio de hablar con la persona que quisiéramos hablar, porque nos ponen con alguien que es representante o lo que fuera. No así con nuestro Dios. Como hijos de Dios, tú y yo tenemos la tremenda bendición de tener un acceso al trono de Dios. Dios está en su trono y es accesible. Piensa en eso. Ponte a pensar. Dios está en su trono y es accesible. ¡Qué bendición! Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16, donde estaremos. Y noten que dice en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Nos podemos acercar, ¿por qué? Por lo que hizo nuestro Señor y Salvador en la cruz del Calvario. Muchas veces, y creo que a veces en esta situación, y no solo esto, a veces cuando no estamos muy bien con el Señor, o hemos hecho cosas que en su desobediencia pensamos y creemos que Dios está tan lejano que no podemos acercarnos a Él. Y pedimos a otras personas que oren, lo cual es bueno, tenemos que hacerlo, y oramos unos por otros, por supuesto que sí, pero a veces tenemos esa idea o mentalidad, ¿verdad? Que no tengo ese acceso. Como hijos de Dios tenemos acceso al trono de Dios en cualquier
momento. Y es algo que quisiera que se te grabe bastante, porque es uno de los grandes privilegios que tenemos como hijos de Dios, el hecho de que podemos ir al trono de la gracia, que podemos ir al trono donde está nuestro Dios, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Podemos ir libremente. Quisiera que leamos en el versículo 14, ahí en Hebreos donde estamos, Hebreos 4, pero vamos a leer el versículo 14. Note lo que dice aquí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Qué bendición tenemos! Que por Él tú y yo podemos estar en la presencia de Dios. Tenemos acceso a su presencia. Luego nos dice que nos acerquemos por lo que Cristo Jesús, que acabamos de leer, hizo. Por lo que Él hizo, nuestro sacerdote, nuestro Padre. Es un Padre compasivo, nos dice aquí, que conoce nuestras debilidades. Es un Padre perfecto, nos conoce perfectamente, conoce específicamente nuestras debilidades. ¿No crees que esto es de sumo ánimo? El saber que mi Dios es tan cercano a mí, que yo tengo acceso a Él y que Él me conoce. Porque sabe perfectamente lo que puedo yo estar pasando, porque sabe exactamente lo que me está sucediendo. Él se compadece. Piensa en esto. Ahora, quiero que pienses en esto porque dice, acerquémonos. En otras palabras, nos toca a nosotros tomar esa iniciativa de acercarnos a Él. Más adelante, el escritor nos dice en el capítulo 10 cómo debemos acercarnos a Él. Capítulo 10, y veamos lo que nos dice en el versículo 19 en adelante. Mira lo que nos dice acá. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos esa libertad, por eso nos dice acerquémonos, porque tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es decir, Él abrió este camino. Por eso es que tú y yo tenemos acceso a nuestro Dios, a nuestro Padre, al Rey de los cielos, al único que nos va a ayudar. Y sigue diciendo, mira lo que sigue diciéndonos aquí. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Una vez más, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Notemos que nos dice que debemos acercarnos con un corazón sincero. Muchas veces hablamos mucho, decimos mucho, pero no somos sinceros. Y Dios dice, ¿sabes qué? Ven, acércate. Pero hazlo con un corazón sincero. Miles de personas oran a Dios todos los días, aún usando el nombre de Dios y hablando de su sacrificio, pero la realidad es que no tienen un corazón sincero. A veces aprendemos las palabras y decimos, Él quiere algo que sea sincero, algo genuino. El arrepentimiento de pecado no les ha quebrantado y por lo tanto llegamos a simplemente con palabras llegar a Él. Mira lo que el rey David escribe en el Salmo 57, porque nosotros tenemos ese acceso. En el capítulo 51 del libro de los Salmos, versículo 17 dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y si bien es cierto, tenemos toda esa libertad de acercarnos a Él, Él desea que tengamos una actitud humilde,
una actitud genuina, una actitud sincera. Además nos dice el escritor de Hebreos que acabamos de leer, purificados los corazones de mala conciencia. Esto nos habla de una constante limpieza de nuestras vidas delante de nuestro Dios. Creo que vivimos en una sociedad hoy en día que hemos aprendido a convivir con el pecado. Y a veces tenemos una conciencia que no es muy clara. Y dice el Señor acá que purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cómo hacemos esto? Pues esa constante relación que tú y yo podemos tener. Y esto es posible porque tenemos un acceso a Él. Es un acceso indudable al trono. Es seguro. No tengo por qué tener duda el hecho de que pensemos, ¿me recibirá? ¿Sí o no? Bueno, es que por lo que yo he hecho, por la forma en que me comporto, por las últimas cosas que he estado haciendo, me recibirá. Podré ir a Él. Hermano, hermana, bien puedes. Bien puedes. Ahora chequea tu corazón. Y eso es lo único que Dios busca. Oye, ven a mí, acércate con un corazón sincero, con una conciencia limpia, y eso es posible porque tú lo puedes hacer delante de Dios, por lo que Cristo hizo en el Calvario, y Él es ahora nuestro sumo sacerdote. Podemos llegar, regresemos a leer lo que nos dice, acerquémonos pues, nota lo que dice, confiadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que sé que Él me va a recibir. Muchas veces queremos una cita con alguien muy importante y queremos poder llegar y poder tener una plática, pero muchas veces esta persona no está disponible, o a lo mejor cuando ve quién es quien quiere hablar con él o con ella, simplemente dice estoy muy ocupado, estoy muy ocupada. Y no es cierto que esto nos desanima. Muchas veces ustedes en el ministerio me ven y hermano me dice, ay hermano, yo quisiera hablar con usted, pero yo sé que usted pasa muy ocupado y no sé si usted recuerda mi respuesta siempre. Es cierto que estoy ocupado, pero si usted desea hablar, yo voy a sacar el tiempo para sentarme y hablar con usted. Porque yo no quiero que usted piense que yo no puedo hacerlo. Ahora, mi Dios, tu Dios, nuestro Padre, dice que yo me puedo acercar en cualquier momento. Es eso de que está accesible a mí. Y por eso debo tener esa confianza, porque Él dice que nos acerquemos confiadamente. En otras palabras, sabiendo que Él me va a recibir, porque Él lo hará. Eso es lo que Él quiere hacer, es seguro. Nadie va a impedir que yo pueda ir a mi Dios, porque Él desea. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, y este nos va a guiar y nos va a ayudar para tener una buena relación con Él. Pero no hay nadie. Dios nunca cierra su puerta. Dios no tiene horas de oficina para decir, ahora no me molesten, ahora yo no puedo atenderlos. No, Él dice, acerquémonos. Acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos va a recibir. Así que ejercita ese privilegio que tienes. Hazlo, pruébalo, porque Él quiere escuchar. No hay nada que pueda ser tedioso para mi Dios. Él desea. Me imagino que muchas veces se entristece por el hecho porque escogemos seguir desobedeciéndole a Él. Pero aún así está abierto a recibirnos. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? Yo quiero animarte a que de veras estés haciéndolo constantemente. El deseo de nuestro Dios es que siempre acudamos a Él. Mira lo que nos dice en el capítulo 13, de ahí mismo de Hebreos, capítulo 13, ¿ok? Y mira lo que dice a partir del versículo 5. 13:5 dice más adelantito, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Notan eso otra vez? Confiadamente. Es esa bendición que tú y yo como hijos de Dios tenemos, que podemos confiar en un Dios que no es un Dios que está a la distancia y que nunca podemos llegar a Él. Que yo tengo que purificar toda mi vida, que tengo que ser una persona que casi estoy viviendo perfectamente aquí para que Él
pueda escucharme. No. Él dice, acércate, porque el sacrificio de mi Hijo ha tomado todo ese pecado, todo ese pago, para que tú tengas acceso a mí, dice nuestro Dios. Así que ejercitamos esa bendición que tenemos. Pablo sabía esto, y él escribe entonces a los hermanos de Éfeso. Vamos ahí al libro de Efesios, capítulo 3, Efesios 3, y note lo que nos dice en el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Notas eso? Que tenemos seguridad y acceso. Hermano, esta es la bendición que tú y yo tenemos por medio de la fe en Él. Si hay algo que estamos escasos o que tenemos que reconocer que no hacemos con mucha frecuencia, es ir a la presencia de nuestro Dios. A veces nos cuesta, ¿verdad?, venir a la iglesia. Y especialmente después de estar en toda esta pandemia y empezamos a reabrir nuestra iglesia, hay hermanos que todavía tienen temor con muy buena razón. Yo entiendo perfectamente esto. Y nos es difícil. Pero a veces creemos, bueno, vamos a estar, porque yo quiero estar en la presencia de Dios. Sí, muy bien, pero más que eso, el momento en que nos reunimos así como estamos esta mañana, el hecho de que podamos estar juntos, esto nos anima en una forma increíble. Pero tú no tienes que estar aquí para tener acceso a Él, porque el acceso a Él es siempre, ahí está siempre Él. En capítulo 4 de Hebreos, ahí donde estamos, pero quiero que veamos en el versículo 14 que leímos antes. Nota lo que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Traspasó, llegó a la presencia de Dios, fue ahí. Cuando usted conoce a Dios y sabe lo que Él es y que Él le guarda y le protege y le ama y desea lo mejor, usted va a querer estar en su presencia constantemente. Y es algo que tú y yo debemos ejercitar. El hecho de que nuestro Dios es un Dios accesible, es un Dios que está ahí listo para recibirme, quiere hacerlo. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo como hijos de Dios. El enemigo, el diablo, que nuestro pastor Tim estaba predicando la semana pasada, nuestro enemigo va a obstaculizar y hacer todo lo posible para que tú no llegues, para que tú no ejerzas esa bendición de el ser accesible. Nuestro Dios es un Dios accesible. Ahí está, queremos que Él está. Ahora, es un trono accesible y nota, es en su trono porque es un trono de gracia. Es un trono de gracia, en donde abunda la gracia. Versículo 16, regresemos en la segunda parte. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Notan eso? El trono de la gracia. En su trono abunda la gracia. Me encanta pensar en esto. En su trono. Es un trono de gracia, abunda la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él mismo enseñó esto a sus discípulos cuando les enseñó a orar. Les dice que oren: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué les está enseñando? Un acceso a un trono, pero un trono lleno de gracia. Ponga mucha atención a lo que nos dice en la palabra de Dios. Es un trono de gracia. Y es lo que tú y yo debemos estar pensando. Fue en el trono de Dios donde Cristo expió nuestros pecados, donde Él pagó por ti y por mí con su vida. Cargó el peso de nuestros pecados. Y ahora que ha resucitado, que Él vive y yo he reconocido que Él es mi Salvador, tengo acceso a esto. Por eso los cristianos hace muchísimos siglos atrás empezaban a decir gracia a ti. Se convirtió en un saludo estándar entre los creyentes. No vamos al trono de gracia con duda, con temor.
Y si bien es cierto, a veces tenemos esta duda, a veces tenemos estos temores, pero recuerda, este es nuestro enemigo tratando de ayudarnos a pensar que no merezco llegar ahí. Pero es un trono, no solo es accesible, es un trono lleno de gracia. ¡Qué bendición! En Efesios, Pablo escribe a los hermanos de Éfeso y mira lo que les dice en el capítulo 2, versículo 7. Nota lo que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Notan eso? Las abundantes riquezas de su gracia. Oh, hermanos, estamos perdiendo tremendas oportunidades porque nos dejamos convencer por un mundo que nos está ayudando a creer mentiras. No, usted para que pueda tener un buen acceso al trono de la gracia tienes que hacer esto y esto y esto, tienes que cumplir con esto y esto y esto, debes ser parte de esta iglesia o de aquella iglesia. No. Como hijos de Dios somos parte de la iglesia de nuestro Dios y como tal tenemos acceso. Y ese trono de Dios es un trono lleno de gracia. Y a pesar de que hemos pecado y habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, somos invitados a acercarnos. Esto te dice a ti que quizás no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, la oportunidad que tienes de acercarte a Él, porque tampoco Él te rechaza. Él quiere que vengas a Él porque el pecado de tu pecado ha sido pagado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y yo no sé si tú eres una persona que aún no conoces a Él, no has venido a la fe de Cristo Jesús. Y escucha, no te estoy hablando de una iglesia, no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una relación personal con el Hijo de Dios, quien abrió esa inmensa puerta por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, para que tú vengas y recibas por fe a nuestro Señor y se convierta en tu Salvador. Y entonces acercarte al trono de la gracia constantemente. Es un trono sin condenación. ¡Qué bendición!, ¿no? Piensa en esto. Cuando nos dice que es un trono de gracia, y vamos a leerlo para que veamos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es un trono en el cual no hay la condenación. Nuestro enemigo, Satanás, quiere convencernos de lo opuesto. Y hay mucha gente que está creyendo esto. No es tiempo de que tú veas que el trono de la gracia de Dios, que el trono de nuestro Dios está lleno de gracia, que hay absolutamente nada que yo pueda hacer para poder tener ese acceso, sino simplemente reconocer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Los que vamos al trono de la gracia, encontramos un juicio justo, porque Él es justo, pero hallaremos gracia, no condenación. En el Salmo 46, nota lo que nos dice, en el Salmo 46, el salmista escribe en el versículo 6, dije Salmo 46, es 45, Salmo 45, versículo 6, dice claramente aquí: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Qué bendición saber que ese trono no solamente está lleno de gracia, pero es un trono de justicia, en el cual seremos juzgados correctamente. Como hijos de Dios hemos sido juzgados ya por nuestro pecado en la cruz del Calvario. ¿Qué en cuanto a ti? ¿Le conoces? Ojalá que hoy sea ese día en el cual llegues a ese momento de reconocer que la única forma de poder heredar la eternidad es a través de ese sacerdote, Cristo Jesús, que pagó el precio en la cruz del Calvario, y por Él es que tenemos acceso a su trono. Y tenemos no solo acceso, pero podemos ir confiadamente porque es un trono lleno de gracia. Ahora, interesante, porque el Señor escribe a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 13, y les dice que hay otro trono, el de Satanás. Sí,
Él tiene un trono. Mira lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hay personas que están siendo confundidos y están en el trono de Satanás. Quieren ir a ese trono. Creo que en lo más profundo de su ser no es que desean esto, pero es una realidad. Hay un trono en el cual el enemigo está sentado. Y pudiéramos decir, en estos momentos está ocupando algo muy importante mundialmente. Pareciera que va a ganar. No, porque nuestro Dios está sentado en el trono de los cielos, en donde desde ahí opera todo y da permiso a que sucedan las cosas como están sucediendo y todo esto. Sin embargo, recordemos, tú y yo tenemos la oportunidad de ir al trono de gracia, porque es un trono de gracia. Satanás cuenta con una estructura establecida, con algo que piensa él que va a ganar y que va a llevar a cabo su plan, pero nuestro Dios está en completo control. No importa cuán pecador o inmerecido que sea, tú puedes llegar al trono de la gracia, salir de ese trono de condenación e ir al trono de la gracia, porque ahí está nuestro Dios, porque Cristo Jesús hizo el camino y por eso es que tú puedes ahora acercarte confiadamente, porque Él así lo desea y yo te animo a que eso sea una cosa real. Regresemos a Hebreos capítulo 4, porque sigue diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando venimos al trono de la gracia de nuestro Dios, van a haber resultados reales, genuinos, porque vamos a alcanzar misericordia. Es lo que nos dice Él, que lleguemos ahí para alcanzar su misericordia. Recordemos que misericordia es no recibir de Dios lo que merecemos. La gracia significa que Él nos da lo que merecemos. Pero la misericordia de Dios es tan grande y dice claramente aquí para alcanzar misericordia. ¿Por qué? Porque ese trono está lleno de gracia. Aún el que no conoce a Cristo puede llegar a este trono para alcanzar misericordia. Mira lo que el profeta Isaías escribe en el capítulo 55 de Isaías capítulo 55, y vamos a leer en el versículo 6 y 7. Nosotros, que ya conocemos mucho de la Biblia, son pasajes que reconocemos con mucha frecuencia, pero quisiera leer y tomarme el tiempo de que oigamos lo que el profeta escribe. Capítulo 55 de Isaías, y en el versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y recuerda que es un trono accesible. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Para ti que quizás no eres hijo de Dios, no solo que estás viéndonos a través de esta conexión, pero muchos de ustedes que están aquí esta mañana, ¿es el caso suyo? Ven a Él, porque Él ejerce la misericordia sobre cada uno de nosotros para darnos el perdón. Nota lo que dice al final, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nuestro enemigo quiere hacerte creer que no, lo que has hecho es tan corrupto que Dios no te puede perdonar. No, eso no es cierto, porque Él dice que vamos a hallar la gracia. Él está esperando que vengas a su trono para que alcancemos perdón de pecados, aquellos que aún no han venido a Él, pero también para darnos esa gracia, porque dice y hallar gracia, pero dice para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe qué?
esa gracia, hallaremos una gracia diaria. Porque no solo nos dio gracia, pero también nos da una gracia para vivir cada día. ¿No es cierto que necesitamos eso mucho hoy en día? Quiero recordarles el ejemplo de nuestro apóstol Pablo, porque él recuerda en su dolencia, en sus días difíciles, Pablo está pidiendo a Dios que le sane de esta terrible enfermedad que él tiene. El apóstol está sufriendo de algo que en realidad no sabemos, aparentemente era algo físico, una enfermedad. Muchos escritores de la palabra de Dios, editores, escriben era un problema con sus ojos, era un problema físico, pero cualquier cosa que fuese, el apóstol está en un momento quizás de desesperación, y no tengo duda que él recordaba que él podía ir al trono de la gracia, y va. Y aquí en 2 de Corintios, vamos a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 12, porque aquí en esta carta Pablo escribe, y mira lo que él escribe, y pon mucha atención, porque a veces se nos va por alto. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces el apóstol vino y dijo, Señor, quita esto de mí. Y la respuesta de Dios es en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Notan eso? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es esto, hermanos? Es la gracia que Dios le da al apóstol para vivir día a día. Si ustedes notan, Dios no quitó ese aguijón. No nos dice que Dios sanó al apóstol San Pablo, pero sí nos dice que le dio gracia para vivir con esa dolencia física. ¿No es lo que tú y yo necesitamos? Pues eso es lo que Él hace. Él nos da esa gracia, como dice en el libro de Hebreos que acabamos de leer, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si hay algo que tú y yo necesitamos en este momento, es esa gracia de Dios para poder caminar, navegar, desenvolvernos a través de toda esta situación mundial en la cual nos encontramos. Una pandemia, pero Dios está en control y Dios quiere recordarte que Él tiene la gracia que necesitamos y está a nuestra disposición para vivir cada día. Y quizás podemos oír las palabras del apóstol, podemos escuchar lo que Dios puede también decirnos a nosotros. Bástate mi gracia, porque el poder, su poder se va a perfeccionar en mi debilidad. Qué hermoso lo que el Señor nos está diciendo. Yo sé que a veces es difícil porque lo que nosotros queremos es que Dios completamente quite todo esto. Y lo puede hacer, por supuesto que Él lo puede hacer, Él es Dios. Pero por alguna razón sigue permitiendo esta situación. Y si hay algo que tú y yo debemos pensar en estos momentos, es que tenemos ese privilegio de acercarnos al trono de la gracia. Qué tremenda ilustración nos da el apóstol. Llegando al trono de la gracia, vamos a encontrar la misericordia de Dios. Pero recuerda, y quiero enfatizarte esto, él dice, acerquémonos. Quiere decir que eso me toca a mí. Acércate a Él. Dios no te va a rechazar. No va a estar mirando todo cuanto has estado haciendo, pero sí quiere que llegues a Él, que reconozcas, quizás hay muchas cosas que tienes que arreglar, hazlo, pero eso no quita el hecho de que no me puedo acercar. Soy su hijo. Él me conoce, conoce mis padecimientos y desea que nos acerquemos a su trono, un trono que está hoy, más que nunca, accesible. Aprovecha de esa oportunidad, ve a Él, no tienes que hacer ninguna cita.
Pero dice: acerquémonos y hazlo confiadamente y presenta ante Él, porque Él te va a dar la gracia que está para ti, para que puedas seguir viviendo a través de esta situación en la cual nos encontramos. ¿Va a terminar mañana? No sé. A veces oímos de que esto va a ser el resto de nuestras vidas, a veces dice unos cuantos meses, qué sé yo. Pero el asunto es, mi Dios está en control. Mi Dios está en su trono y es un trono accesible. Qué bendición que al poder hablar con Él, puedo yo reconocer que tú y yo nos podemos acercar a Él en cualquier momento. Vaya al trono de la gracia, acérquese a Él. Y si no es hijo de Dios, ese es tu momento. Él está ahí listo para recibirte y ser parte de la familia de Dios. Si necesitas ayuda, escríbenos, háblanos. En la pantalla aparece un número de teléfono al cual puedes llamarnos o mándanos un correo electrónico. Queremos ayudarte porque queremos que también como cada uno de nosotros tenemos acceso a ese trono, también tú lo tengas. Padre, muchas gracias. Gracias te damos, oh Dios, por la bendición que tenemos como hijos de Dios de saber que tenemos acceso a ti con toda libertad. Dios, ayúdanos a recordar esto, porque con mucha frecuencia olvidamos esto, porque estamos tan metidos en tantas situaciones difíciles y ahora con toda esta pandemia, que a veces olvidamos que tú estás ahí, que tú eres un Dios accesible, que eres un Dios que nunca está demasiado ocupado para no atenderme. Gracias, Dios, porque puedo hacerlo como tú nos dices, confiadamente para alcanzar tu misericordia. Gracias, oh Padre Celestial, y te ruego, oh Dios, que tú hables a cada corazón esta mañana. Quizás hay personas que aún están luchando para venir a ti. Convénceles de su necesidad. Hazles ver lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que ha pagado por sus pecados y que ahora vive y está al lado tuyo. Dios, convénceles. Oramos en tu precioso nombre y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si necesita orar con un pastor, llámenos o envíenos un mensaje de texto al 816-423-2878. Nos encantaría programar una cita. Al diezmar y dar generosamente de lo que se nos da dado, tenemos el privilegio de ser parte aquí en Graceway de la misión de cambiar vidas. Usted puede unirse a nosotros en la misión en visitgraceway.org/give. Antes de irnos, permítame orar. Padres, gracias por este día, gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres generoso, tú eres un Dios perdonador, tú eres un Dios, Señor, que nos ha dado todo, Señor. Gracias porque somos parte, Señor, de esta gran obra que tú estás haciendo. Y, Señor, permítame orar por mis hermanos, aquellas personas que están del otro lado de la pantalla, Señor, para que tú los cuides, los bendiga, te mantengas, Señor, enseñándonos, Señor, y ayúdanos a poner todo lo que aprendemos, Señor, en práctica para hacer, Señor, cambios en la vida de los demás, Señor. Te lo pedimos todo esto en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Espero que tengan una increíble semana.